Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal La Tribu. En este vídeo os voy a dar nuevos detalles y cómo realizar el truco 100% seguro del XP ilimitado con las misiones de contrabando. Como ya os dije en el vídeo anterior, estas misiones de contrabando del licorista nos están otorgando el triple de XP. Por eso cada vez que completemos una misión nos dará 900 de XP. En el vídeo anterior también os enseñé una ubicación de una barricada al este de Armadillo. En esta ocasión nos vamos a ir aquí al sur de Armadillo, que se encuentran dos misiones de contrabando, una de sabotaje y otra de barricada, pero este método lo podéis realizar con cualquiera de estas misiones de contrabando. Aquí tenéis todas las ubicaciones de sabotaje y de barricada que existen en el mapa. Pero antes de empezar con el truco, recordaros, los que jugáis en PlayStation debéis crearos una sesión solo MTU. Si no sabéis crearla, abajo en la descripción os dejaré un enlace de vídeo de cómo crear esta sesión solo MTU. Y el segundo detalle es que para poder realizar estas misiones de contrabando debéis alcanzar el nivel 4 del rol de licorista, ¿vale? Aquí conseguiréis una carta de oportunidades de contrabando que, si abrís vuestro zurrón y os vais al apartado de documentos, encontraréis esta carta que básicamente nos dice que si encontramos alambique de rivales con licor los arruinemos o destruyamos, y que si vemos a los recaudadores por los caminos no huyamos y acabemos con ellos, ¿vale? Básicamente nos dice eso, que nos indica que nos van a aparecer estas misiones de contrabando, ¿vale? Una vez te has creado la sesión solo MTU, te vienes aquí a esta ubicación donde yo me encuentro, y desde aquí vas a ubicar lo más cerca posible a esos dos puntos que he marcado, que son dos misiones de contrabando, ¿vale? Esa ubicación del campamento es perfecta, ¿vale? Si se os queda a esa distancia, el truco va a salir a la perfección, porque nada más salir al campamento aparecerán una de las dos misiones. Otra ubicación cercana a esos puntos que también os sirve. Si no se os quedan estas ubicaciones, pues lo que hacéis es desmontar el campamento y volverlo a montar en Cholla Sprint, ¿vale? Ahí donde tenéis que ubicar el campamento para que se os quede ahí. Ahí desde esa ubicación donde yo me encuentro montaréis el campamento lo más cerca posible a esas dos misiones de contrabando. Una vez tenéis ubicado ya vuestro campamento cerca de esas dos misiones de contrabando, lo que tenéis que hacer es darle al botón Options, Online, y entraremos al juego por el campamento, ¿vale? Siempre entraremos por el campamento, que es donde lo tenemos ubicado cerca de las misiones. Una vez entráis en el juego, apareceréis en vuestro campamento, ¿vale? Cerca de estas dos misiones. Debéis esperar 15-20 segundos a ver si aparecen alguna de las dos misiones. Si no os aparecen las misiones, como a mí en esta ocasión, lo que tenéis que hacer es cerrar red. Ya sabéis cómo cerrar red. Botón PS, ajustes, red, desconectáis la red, la volvéis a conectar, doble botón PS, entráis al juego, aceptáis la alerta y entráis nuevamente al campamento. Y como podéis observar, la segunda vez que entré ya me ha aparecido una de las dos misiones de contrabando, con las cuales vamos a ganar 900 XP por finalizarla, y además ganaremos XP extra por todos los enemigos que vamos matando. Tenéis dos opciones para eliminar a estos enemigos: usando un fusil de precisión, Rolling Block o Carcano, y cambiando la puntería libre, o simplemente acercaros con vuestro caballo y con una escopeta. Eso ya lo dejo a vuestra elección. En el vídeo anterior os enseño cómo realizarlo, pero una vez completas la misión y cobras los 900 de XP, cierras red, ¿vale? Cerramos red, aceptamos la alerta y entramos nuevamente al campamento, que es donde tenemos ubicado cerca de estas dos misiones. Entramos nuevamente, esperamos 15-20 segundos a que nos aparezca nuevamente la misión. Ya que estamos en el campamento, podéis aprovechar y ir recargándolos de balas. Y si tenéis el puchero, pues nada, vais comiendo y así gastaréis menos tónicos. Os acercáis a la barricada
y en esta ocasión voy a hacer las bajas a caballo y con una escopeta. Las realizaréis mucho más rápido, ganaréis un poquito menos de XP que con el fusil carcano o rolling block con puntería libre, pero de esta manera mataréis mucho más fácil a todos los enemigos y en menos de un minuto completaréis la misión. Y estaremos ganando XP por eliminar a todos los enemigos, y además al finalizar la misión cobraremos 900 de XP, que es lo que nos está dando durante todo este mes estas misiones de contrabando. Una vez cobras los 900, nuevamente doble botón PS, cierras red, aceptas la alerta y entras nuevamente al campamento. Siempre entraremos al campamento. Una vez entramos al juego, apareceremos en el campamento nuevamente, esperamos 15-20 segundos a que nos aparezca alguna de las dos misiones, y si nos aparece, pues nada, vamos a finalizarla. En esta ocasión me ha salido la otra misión, la de sabotaje. Esta la podéis hacer sigilosamente o bien ir a saco con la escopeta y matar a todos los enemigos, ¿vale? Si la hacéis sigilosamente mataréis menos enemigos y ganaréis un poco menos de XP. Y si entráis a saco con la escopeta os saldrán más enemigos y ganaréis un poquito más de XP. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Pero una vez destruyes el alambique y te pone misión superada, cobraremos los 900 XP y tenemos que cerrar red, ¿vale? Siempre cerraremos red. Cobramos los 900, cerramos red, aceptamos la alerta y entramos nuevamente al campamento. Una vez en el campamento abrimos nuestro mapa, esperamos 15-20 segundos a que nos aparezca alguna de las dos misiones, y en esta ocasión, como podéis observar, no me aparece ninguna de las dos misiones, pues lo que hago es cerrar red. Cierro red, acepto la alerta y entro nuevamente al campamento. Y como vais a poder observar, seguidamente entro al campamento y nada más aparecer me aparece una de las dos misiones, en esta ocasión la de barricada, ¿vale? Por eso, una vez entráis a vuestro campamento y no os aparecen las misiones, lo que tenéis que hacer es cerrar red o cerrar aplicación, ¿vale? No me hagáis un cambio de sesión, botón options, online y al campamento, porque de esa manera no os van a aparecer las misiones. Debéis de cerrar red o aplicación y de esta manera estaréis realizando estas misiones de contrabando de Licorista infinitamente. Otra duda que teníais es si podéis jugar con amigos. En esta misión que cambiáis la MTU no se puede jugar con amigos, ¿vale? Es una sesión privada en la cual tenéis que jugar en solitario. Dicho esto, como podéis observar, estaréis ganando XP por eliminar a todos los enemigos y además por completar la misión 900 de XP, que durante todo este mes se están pagando el triple estas misiones de contrabando de Licorista. Aprovechar hasta el día 3 de julio que finaliza la actualización. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo, chao.